Welcome to the Spanish Chat Show with Julie J.D. Pospichel. Are you ready for some adventures with Julie? Welcome, bienvenidos to our guests from the 21 different Spanish-speaking countries. I have lived and traveled in 17 of them. I have written 6 conversational workbooks called Spanish Chat Books and 10 culinary chat books, 20 mini chat books, and Relax with Me from A to Z in both English and Spanish. Find our online courses and activities at mychatcompany.com. Let's begin to relax with me from A to Z. Relajarse es la meta de la A a la Z. Each show will be 14 minutes in English and then 14 minutes in Spanish and cover 2 letters of the alphabet A to Z. When you are feeling stretched and stressed by life lessons, I hope you are able to enjoy these techniques and follow the words of the alphabet to help you relax with me from A to Z. Hola, hello, this is Julie J.D. Pospichel with Relax with Me from A to Z. I have my friend here, Annabel. Hola. Hola. Hello. Hola. She's originally from Costa Rica, but we've been friends for a long time. And we are so excited to do Relax with Me from A to Z. Today we have Q and R, so you'll have to watch some previous episodes for the other letters of the alphabet. But for Q and R, we are doing quiet and relax. So I am quiet and I relax. Do you like to be quiet, Annabel? Yes, sir. Yes. I like to be quiet and I don't relax. really like to be quiet so much. I'm kind of a talker. But my kids like to be quiet. My daughter loves to quietly swim back and forth, do lots of laps. And so does my son. How do you relax? What do you like to do to relax? Oh, I garden. Oh, gardening That's can be so relaxing. That is my relaxing thing. Yeah, yeah, gardening. Some people go into nature to relax, like hiking, but other people do artwork to relax too. So one of the things I thought from Costa Rica is these ox carts. Correct. They remind me a lot of mandalas that are kind of like a circle, and then in the inside, they kind of stem from there and they have patterns that kind of go out, or lines that go out from the inside. So I thought today we would make some ox cart wheels and mandalas and just take a little time to relax and to draw any sort of pattern that you'd like to do, or however you want to do it. I guess I'll do yellow since that's on top. Yep. And the first thing you do is to kind of cut a circle, or if you have your Relax with Me from A to Z journal, you can just do that in there and then draw a circle. And you can use a plate to cut a circle if you want to. That's right. Or anything that's a circle would be fine too. And we're going to cut a circle of any size that you'd like. And then you can paint it, you can do the different spokes from it. And for any sort of mandalas, you just kind of like make a pattern, and part of the process is part of the art too. And you know, it's just kind of soothing and relaxing. Yes. You can put on some quiet music or some relaxing music to do it. You can draw, you know, different shapes if you want to. You can draw lines, so you can draw triangles. Lots of times it'll start like with a circle in the center and kind of go out from there. You can do spirals. You can use a ruler if you'd like to. Here's some rulers to kind of make lines and shapes with. Add on different colors. And really, it doesn't matter. You can't do this wrong. Nope. So however you want to do it, just to kind of make it your own and draw some different things. A circle with some things coming out of it. I think it's the monotony of doing the same over and over is what's relaxing. Yeah. And your brain can just tune out. Just kind of relax. Some people when they sew or when they do any sort of art, painting or something too, it can be very relaxing. I know some people like to put on even classical music or other kind of relaxing music. There's lots of apps also that you can find for your phone where they have, you know, guided meditations or relaxation, just kind of being quiet. Correct. Yes. We have so many things that are taking our attention in our culture with our phone and with other things that
just taking the time, even if it's a minute or 3 minutes a day, and just kind of taking that time to relax and be quiet is pretty good for your brain. And it's nice to think. So we'll just kind of take another minute to, however you want to kind of design. It's sort of a repeating pattern, I guess is the way to say it. Mm-hmm. And the really cool thing about these ox carts is every family kind of has their own design. So you know when they're coming down the mountain, you can see, oh, there's the, Rodriguez family. Correct, Yeah. exactly. They're coming down the mountain with their yes. ox cart there. Easy way to recognize them and know who it grain, is. belongs to who. Exactly. And so they're all painted just a little bit differently, but they have patterns on there too. And some have been for generations, and it's a very kind of traditional thing. They take the coffee beans to the market in their ox carts, so with the ox and everything. So down from the mountain all the way to the market. So Exactly. Well, I think we're going to kind of stop decorating our wheels for just 1 minute. Okay. And you can kind of go back later and finish those up. But I want to do a guided relaxation here for a second too. So I'm going to kind of use this doll. It is from Colombia. The color's from Colombia. But we're going to take this doll and kind of show you where you're going to relax. So we're going to go all the way from your toes to your nose. And what you'll do is you'll just kind of tense up for 3 seconds and then let go for 3. And it really helps you if you're in a stressful meeting or you have something, an exam coming up or anything stressful conversation. If you can just kind of tense and let go and take some deep breaths, it really does help. So let's start with the toes. So you can't really see our toes, but you can curl your toes for 3. So we're gonna go 1, 2, 3, and exhale out. So just quietly. Now we're gonna do, kind of tense up your knees if you can, your legs and your knees. 1, 2, 3, relax. Now kind of do your stomach area. 1, 2, 3, relax. And now we're going to kind of do our fingers. So 1, 2, 3, and relax. And then how about kind of your whole arms and shoulders too? Like bring everything in and kind of squeeze, like 1, 2, 3, and relax. And now kind of do like your neck, head, maybe even your face, your eyes, close your eyes, your nose, your mouth, kind of get everything tense and then just relax it. So we're going to do 3. 1, 2, 3, and relax. So kind of your whole face area. So you can do different parts of your body, and you can kind of do this slower too as more of a guided meditation. There's some really good ones out there, but basically you can kind of even just do it yourself. If you're having trouble falling asleep, it's sometimes good to just, if you're worried about things, kind of helps to put the attention back and the focus back on your body and just tense those areas and then just relax them. Because sometimes we don't know our shoulders are so tense. Like that. Even just recording the TV show and then just to relax it feels so much better. You can alternatively, you can just kind of like roll different parts, roll for 3 and then stop and relax and take a breath and then roll shoulders and then kind of stop or roll your neck around and then kind of stop with that too. So lots of different ways to relax and kind of do these guided relaxations and everything too. Yeah. Have you done any like relaxation kind of practices or anything or? Yeah, breathing. Breathing. Yes, the deep breathing and hold like counting in and counting out. Yeah. Especially at night if I'm having trouble sleeping. And then eventually you just kind of like fall asleep. Yeah, so. then you don't realize. What do you like to count to? Do you like to I think I do 10 in and 10 out. And I hold between them like 2 seconds. Okay. Yeah. So let's try it. We'll do 10 in. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. And it takes a lot of effort. 1, 2. Mm-hmm. And then go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It takes effort. Yeah. But after 2 or 3, you're like really good. Right, like really relaxed. And it doesn't take that long. You know, people think, oh, I can't do this. I once said to
Dr. Sue that about like, well, how can I do this with young kids? And, Yes. you know, I have to unload the dishwasher, I have to do all these things. And he's like, just do it as, you know, as you're doing these things. So it doesn't have to be separate from your regular life. Relaxing and finding that quiet can be just in the midst of things too. So that's a great idea. yeah. Because sometimes we leave it for later and then there's no later. Right. I remember my kids, like for laundry, like I'd just have them lay down and then I would sort of like dump the clean clothes on them and then like kind of put it away around it. They loved it. And that kind of kept them entertained a little bit too. And, Yes, So you whatever it takes. come up with techniques, Exactly. right, to find ways to breathe and relax during your day. And even just when those overwhelming situations come along, just taking that big deep breath or kind of going all the way through your toes to your nose, toes to your nose, and starting with those toes and getting those all scrunched up, letting go, and then just kind of all the way up. Yes. Breathe. Don't forget to breathe. I know. That's one thing we forget. It is. We don't concentrate Deep breathe. it. But and get it all the way in, and then all the way out. And then also making that time in your schedule for relaxation too, because sometimes we schedule everything else, but some of those favorite things, gardening or taking a hike, just even going outside in your neighborhood or wherever feels safe to you to get outside and relax and be quiet for a little while. Correct. Yeah. Yes. Great. Wonderful. Well, thank you, Annabelle. I appreciate you being you are here so and welcome. telling us all, or talking a little bit about relaxation and being quiet. That's my word. quiet. We weren't very quiet. No, I was quiet. That's my word. It's Q. Q is quiet. Quiet. We got Q for quiet. So I think lots of different art things can be quiet. Yes. And Oh, yes. Yes. I know my daughters like the coloring books. Those adult coloring books. Those are really good. Those are great They too. entertain you. There's and even those relax like you. little dot pictures that you just kind of work really quietly, and then at the end you're like, what did I do? Oh, I just made this huge design. Yep. So I think anything that can just kind of get your brain quiet off of electronics Yes. and just being quiet and relaxing can be great. Yeah. Great for you. So great. Well, ahora vamos a hablar en español. So we're going to do the Spanish part. Vamos a hablar en español. So primero lo que vamos a hablar es sobre los carretas. Las carretas. ¿eh? Las carretas de Costa Rica. Y tenemos a Annabel aquí. Hola, Annabel. Hola, Julia. Mucho gusto. Soy la maestra Julia. Y estamos hablando de mi libro, Relajarse es la meta de la A a la Z. Perfecto. Y entonces hicimos hicimos atención y ABC, y ahora estamos en Q. So tienes que ver los otros programas para ver las otras letras y técnicas del alfabeto. So hoy estamos quieto. Yo estoy quieta a veces. ¿Estás quieta? Estoy quieta, sí. Tranquila. Sí. Quieta. Muy bien, tranquila. Me relajo. A mi hija y mi hijo también le gusta relajar en el agua. So, ellos les encanta nadar y relajan en el agua. ¿A ti te gusta estar quieta? A veces sí. A veces A veces sí. No todo el tiempo, pero a veces sí. Pero a Me gusta veces. estar ¿Y quieta. cómo te relajas? Bueno, me gusta trabajar en el jardín sola. Jardín. Y también caminar. También caminar, me gusta caminar. Pero el jardín sí es mi Espacio. mi espacio único, que soy yo sola, donde yo estoy quieta, o sea, muy callada y muy quieta y me relajo. A pesar de que es trabajo, pero es es diferente trabajo. Es diferente, ya, porque tiene que hacer, o puede hacerlo y tranquilo.
usando la naturaleza, estar en la naturaleza, caminando o trabajando con las plantas, es muy bueno para nuestro cerebro y nuestra salud también. Entonces, también otra manera de relajar es arte. Arte. Y hoy vamos a hacer una rueda, más o menos. Entonces, puede cortar un círculo o un óvalo, más o menos. Y luego hay una cosa que se llama una mandala. Y las mandalas están en el centro, como un círculo, y tiene triángulos y otras cosas y patrones, diseños. Exactamente como, o casi como las ruedas de las carretas. Entonces puede poner en el centro un círculo o luego poner algunos triángulos, como las flores tienen, y usar diferentes colores. Y puede usar una regla también. ¿Reglas? ¿Dice? Sí, una regla. Para poner líneas, así también. Y puede pintarlo en su cuaderno de Relajarse es la meta de la A a la Z. O puede pintarlo en otro papelito. Muy bien. A mi hija le encanta hacer arte y cosas. Es muy relajante, yo creo. Es Puede pintar también con pinturas o lápices de color, marcadores, lo que sea. Y hacer como patrones. Y líneas así. Muy bien. Pintarlo. Quieta. Muy quieta. En silencio. También puede usar música. Y hay muchos apps en el teléfono también. Con música. O los sonidos de la naturaleza, la lluvia o el mar. Exacto. O una cascada. Oh, sí. El agua me relaja. Para mí, mi lugar relajante es la playa. ¿La playa? A mí me encanta la playa. Y el sonido de la mar y eso. Sí, el sonido y del Costa Rica mar. tiene mucha playa. Mucha playa. Y tiene El mucha agua. Caribe, el mar Caribe, Atlántico. Exacto, Y luego el Pacífico. Pacífico, Océano Pacífico también. También. So, tiene de los dos, tiene de todos. Sí, tenemos los dos. Es muy lindo. Entonces, sí, y también puede hacer arte con algunos puntitos también. Exacto. Con el arte de punto. Con telismo. círculos. Sí. Cuéntame un poquito de la carreta. Las carretas son una tradición que empezó con las fincas de café, donde cuando los granos, la fruta de café se recoge, se pone en las carretas y cada carreta es única en la pintura. Las familias las pintan para reconocer la carreta y saber de que esa carreta es de una familia específica. Y entonces cada familia la pinta única. A veces ponen colores favoritos o a veces flores favoritas. Y las carretas se usan para llevar, o se usaban, para llevar el café al pueblo o al centro para venderlo, para procesarlo. Entonces cada carreta, el color es único. Y así era más fácil reconocer que cada carreta venía de una familia específica para poder reconocer que ese café venía de esa finca, de esa familia. Como dijimos anteriormente, la familia Rodríguez tiene su carreta específica y entonces la podemos reconocer cuando venía al pueblo. Perfecto. Y entonces su rueda es diferente que la mía. Exacto, y cada rueda es única. Cada rueda es diferente y cada persona es un poquito diferente también. Exacto. Y eso es lo bueno, la repetición de hacerlo casi sin pensar Ajá, y poner patrones, cosas así.
Eso es muy divertido y también relajante para su cerebro. Correcto, sí. Muy bien. Ok, Ya, excelente. me encanta. Pura vida, pura vida, pura vida. Como dicen en Costa Rica, pura vida. Sí, entonces podemos terminarlo más tarde. Claro. Aunque me encanta. ¿Quieres terminar para tenerlo todo? Ajá, Qué ¿no? bien. Con muchos colores y mucho estilo. Me gusta. Exacto. Ajá. Entonces, sí. Entonces, vamos a relajar en otra manera también. Puede usar como una relajación guiada o puedes hacerlo, voy a mostrar en una muñeca. Es de Colombia, solo siento que no es la bandera de Costa Rica, es de Colombia, pero es para mostrar cómo puede relajarse. Es difícil para nosotros para ver nuestros dedos de pie, pero empezamos de los dedos de pie hasta la nariz. Y entonces vamos a apretarlos por 3. Por 3 segundos. Ajá. ¿Quieres guiarnos? Bueno. Okay. Gracias, Annabel. Ok, empezamos apretando los dedos de los pies muy fuerte por 3 segundos. Y luego relaja. Acuérdate respirar. Sí. Y luego vamos a apretar las rodillas. Ajá. Por 3 segundos. 1, Y luego 2. relaja. Y luego el abdomen. Nosotros decimos la panza. La panza. La panza. El estómago. Aprieta el estómago por 3 segundos. Por 3. 1, 2, 3. Y relaja. Y luego los dedos de las manos. Ajá. Y ahora sí, podemos verlo apretar 3 segundos. 1, 2, 3. Y relaja. Y luego vamos a hacer el cuello. Y Puedes hacer. ¿Y los hombros? Y los hombros, aprieta los hombros fuerte, fuerte, fuerte. 1, 2, 3. Y relaja. Y luego la cara. Ya la cara, los ojos y la nariz y todo, la cara. Aprieta. Qué divertido. Aprieta muy fuerte, muy Pura fuerte, vida. muy fuerte. Y luego relaja. Muy bien, Yeah. gracias. De nada. La otra cosa que puede hacer es también moverlo un poquito. Mover, las tobillos o también mover sus manos por 3, 1, 2, 3, como en círculos. Y luego relaja, con la respiración fuerte. Exacto. Respira profundo. Profundo. Y respira. Y exhala. O mueve los hombros por 3, 1, 2, 3. Y relájalos. Y también el cuello, 1, 2, 3. ¡Qué bien! ¿Verdad? Vamos a tomar una siesta. No, es muy relajante. Y no toma mucho tiempo, ¿no? No, es unos minutos. Si es difícil para hacerlo sí misma, también hay guías para eso. Puede verlo online, en la red, entonces puede buscar algunas relajación guiada. Exacto. Pero lo bueno es una progresión de los músculos. Exacto. Y luego relajar todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Si no puede dormir o eso, también puedes usar estas técnicas para relajar su cuerpo. Y ayuda para su cerebro no estar enfocando en las preocupaciones. Exacto. Enfocar en el cuerpo, en la respiración. Y luego eso ayuda a ponerse en el presente. Exacto. Y no estamos muy quietos ahora. No. Estar quietos. Pero estamos relajados. Relajados, eso sí. Pero lo bueno es, a veces es difícil cuando mis hijos ya están grandes, pero cuando eran pequeñitos, ¿cómo voy a relajar? Exacto. Como mamá y tengo tantos trabajitos y tantas cosas. Pero lo bueno es que mientras estás lavando los platos o haciendo otras cosas, puede respirar, puede hacer la relajación de los músculos
tensos y luego relajarse. Eso puedes hacer en cualquier sitio. Exacto. Eso es verdad, es Yeah. verdad, en cualquier sitio. So, eso es lo bueno de que puede incorporarlo en Exacto, su- en el diario vivir. en el diario. Estás esperando una cita, esperando esperando por comida o por algo, puedes hacerlo en 2-3 minutos. O en fila. En fila. Ya, o también tienes un examen o tienes una reunión importante. Una entrevista de algo trabajo. que estás nerviosa. Ya, puede hacer esto antes en el pasillo, antes de Exacto. ir y su cuerpo, en un minuto su cuerpo está mucho mejor Mucho relajada. mejor. So, es importante, tenemos en nuestros horarios apuntado, trabajar, eso, actividades, pero a veces no ponemos tiempo para relajar. Relajarse. Y eso es lo bueno de tomar un poquito de tiempo diario para el jardín, o es importante también para relajarse. Exacto. Sí, a mí. ¿Tiene otra cosa para decir sobre relajar o otras técnicas que usan? Bueno, a mí me gusta mucho la técnica de la respiración cuando voy a dormir o inclusive cuando estoy caminando. Cuéntame de eso. Me gusta mucho poner esfuerzo en pensar en la respiración, respirar profundo, contar unos segundos, mantenerlo por par de segundos y luego exhalar, expirar y hacerlo 2 o 3 veces corridas, inclusive cuando estoy caminando. Se puede Vamos a hacer. intentarlo. Entonces, 10, 10. inhala 10. Inhale 10 y expire 10. Y queda ahí por Por 2 2 segundos y luego exhale 10. Ok, vamos a intentar. Ok. So, una vez. 1, 2, 3. 1, 2, queda ahí. Y luego exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ya más Y o de esa menos. O puede forma- hacerlo más. Exacto, más corto, pero de esa forma te obligas a inhalar completamente y mover el diafragma y cuando exhalas también poco a poco dejar el aire ir hasta que todo salga. Qué bien. Tienes que pensar, porque uno usualmente respiramos tan rápido. Right. O no pensamos en respirar. No, claro, exacto. Pero eso es muy bien de cuando estás quieta, quieta, Exacto, cuando estás quieta, o quieto, respirar. también puede exhalar y inhalar y o hacer arte o tensar los músculos. Y hay muchas maneras de relajarse. Entonces, nuestro día de hoy es quieto y relajarse, Q-I-R. Exactamente. Y nos vemos otro día para los otros letras del alfabeto. Exacto. Muchas gracias, Annabel. Ay, gracias por invitarme, muchísimas gracias, encantada. Pura vida. Pura vida. Tuanis. Gracias por estar aquí. De nada, gracias. Y hasta luego. Adiós. Relax with me from A to Z. Attention, breath. Calm, discover details. Exhale, focus. Grateful, here. Inhale, joyful. Kind, light of love. Moments, notice now. Observe, peace. Quiet, relax. Sit in silence together. Use 5 senses, value. Wonderful world, extraordinary. You, zone. Relajarse es la meta de la A a la Z. Atención, boca. Calmado, calmado. Descubro detalles. Exhalo. Enfoco. Gracias, hay aquí. Inhalo. Jubiloso, jubilosa. Kind or amable. Luz de amor. Momentos. Nota niños. Observo paz. Quieto, quieta. Relajo. Siéntate en silencio. Todos juntos. Uso mis 5 sentidos. Valoro. Wonderful world. Mundo maravilloso. Extraordinario. Extraordinaria. Tú y yo. Zona.